Hola queridos estudiantes, soy el profesor Leandro. En- bueno, en este dispositivo de aprendizaje llamado Introducción al Pensamiento Científico, venía utilizando diferentes videos que estaban disponibles en YouTube, pero sobre el tema de contexto de descubrimiento y contexto de justificación no encontré absolutamente nada que estuviese bien, así que bueno, brevemente voy a afirmarme a mí mismo, cosa que no me gusta demasiado, pero bueno, eh, dadas las circunstancias parece que es lo único que nos queda. Simplemente voy a darles algunos puntos básicos de qué se trata esta cuestión, ¿no? Básicamente, esta gente del Círculo de Viena, sobre la cual venimos trabajando, eh, bueno, son los primeros epistemólogos profesionales que se dedican full time a esta cuestión en el siglo XX, si bien heredan la cátedra de Ernst Mach, que venía del siglo XIX, bueno, esta gente va a continuar su trabajo, y el trabajo del epistemólogo es básicamente analizar aquello que hacen los científicos, cómo se produce la dinámica del conocimiento científico, cómo se crea el conocimiento científico a partir de la nada hasta que obtenemos el producto terminado, si se quiere, del trabajo científico, que es la teoría científica, por lo menos en la versión más ingenua o primaria del Círculo de Viena. Después habrá versiones posteriores. En todo caso, vamos a hablar un poco de esta cuestión, esta conceptualización que propone Hans Reichenbach, que no era del Círculo de Viena, era alemán él, pero bueno, pertenecía de todas maneras a la escuela del positivismo lógico, a la misma escuela que había fundado el Círculo de Viena. Era una persona que trabajaba mucho con ellos. Y propone Reichenbach en un libro del año 38 llamado Experiencia y Predicción, una distinción que se transformó en clásica, canónica, entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Un contexto vendría a ser un instante temporal, un momento. Entonces, Reichenbach lo que está tratando de decirnos con esta conceptualización que propone es que simplemente hay un momento en que los científicos desarrollan sus hipótesis, a eso le llama contexto de descubrimiento, a todo ese momento en que el científico se toma el tiempo de generar de alguna manera una hipótesis científica, una idea de teoría que le parece plausible, le parece que puede ser interesante para compartir a la comunidad científica. Y luego habrá otro momento posterior al cual llamaremos contexto de justificación, que es el momento en el cual, utilizando ciertas reglas que para los empiristas lógicos son reglas lógicas, por eso también se llaman empiristas lógicos, es decir, utilizando la lógica, utilizando todas esas herramientas básicamente de deducción que hemos estado aprendiendo en clases anteriores. Bueno, utilizando esas reglas se contrastan estas hipótesis que fueron creadas en el contexto de descubrimiento. Ahora, en el contexto de justificación se contrastan, es decir, se compara alguna consecuencia que se deduce de esa hipótesis con un experimento, con el resultado de un experimento. Por ejemplo, si la hipótesis fuese una clásica que está en la mayoría de los libros de lógica, todos los cuervos son negros, si la hipótesis fuese ese enunciado, de ese enunciado se puede deducir una consecuencia que sería el próximo cuervo que yo me cruce es negro, o debería ser negro, o será negro. Bueno, hago un experimento que consiste básicamente en ir a buscar un cuervo y verificar su color. Y si efectivamente el color del cuervo que yo me cruzo es negro, entonces podré decir que la hipótesis ha sido verificada o confirmada según la versión inductivista que se esté considerando. No quiere decir de ningún modo que la hipótesis sea verdadera, nunca vamos a usar la palabra verdadera porque no estamos
tan seguros, nunca podemos estar seguros de que una hipótesis sea verdadera. La ciencia avanza, nunca es definitiva. Pero, de todas maneras, podremos afirmar que hay buenas razones para creer que ya es una hipótesis digna de ser presentada a la comunidad científica. Mismo caso, si yo voy a buscar un cuervo y el cuervo no es negro, el experimento ha mostrado que la hipótesis es falsa y con ello podemos afirmar que esa hipótesis no vale la pena que forme parte del acervo del conocimiento, no la vamos a publicar, no queremos quedar mal ante nuestros colegas. Así que bueno, en definitiva, la cuestión de los contextos de descubrimiento y contextos de justificación, Reichenbach la propone para poder de alguna manera analizar mejor el trabajo científico y sobre todo para poder decir que la tarea del epistemólogo profesional, esta profesión que se está formando en esa época, no será sobre el contexto de descubrimiento, que no le importa mucho al epistemólogo. ¿Cómo se le ocurre a un científico una teoría científica? Bueno, no sé, puede ser mediante su extrema creatividad, puede ser una inspiración divina, puede ser algo que soñó. En todo caso, parece ser un tema más interesante para los psicólogos o de los sociólogos que para los epistemólogos. Los epistemólogos más bien tratarán de generar reglas que sirvan para justificar esas hipótesis que importa de dónde salieron. Más bien lo interesante es poder pensar si una hipótesis que ha sido verificada ha sido correctamente verificada o incorrectamente verificada, si las reglas que se utilizaron son buenas o malas para pensar que una hipótesis es plausible y merece estar en el conocimiento científico. O mismo caso, simétricamente, si la hipótesis fue correctamente falsada, en cuyo caso deberíamos descartarla, o incorrectamente falsada, en cuyo caso deberíamos mantenerla y en todo caso someterla a otro tipo de pruebas o quedárnosla. Entonces, bueno, nada, esa es la cuestión sobre los contextos de descubrimiento y justificación. Con eso solo es suficiente para nuestro curso, así que, bueno, espero que les haya servido, espero que no les haya molestado en verme a mí, que, bueno, es la primera vez que me ven, es el primer video que subo, así que, bueno, tal vez nos veamos en próximos videos, quién sabe. Un abrazo grande, saludos.